estimados participantes, soy Israel Mendoza, gerente de procedimientos y sanciones de la Sutran. A nombre de Sutran, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación virtual sobre la aplicación del Decreto Supremo 04/2020 MTC, procedimiento administrativo sancionador especial en transporte terrestre, tránsito y servicios complementarios. Nuestra exposición está relacionada al procedimiento administrativo sancionador especial, regulado por el Decreto Supremo 04/2020 MTC. En la siguiente diapositiva presentamos el temario, que está relacionado en manera general a presentar aspectos importantes respecto al procedimiento administrativo sancionador, para luego desarrollar ya nuestro tema, que es nuestro procedimiento administrativo sancionador especial. En la siguiente diapositiva estamos haciendo una presentación general de los aspectos más importantes que se relacionan a nuestro tema. Lo primero es de que en la Ley de Procedimiento Administrativo General se regula el procedimiento especial, y los procedimientos especiales es uno de ellos el procedimiento administrativo sancionador, que a partir de ahora le llamaremos PAS, para poder referirnos a él de manera más amena. Los principios generales son propios de este procedimiento. Los vamos a desarrollar brevemente el día de hoy. Sin embargo, es bueno tener en cuenta para qué sirven estos principios, ¿no? Normalmente se entiende que los principios son garantías para los administrados, desde un punto de vista netamente tutelar. Sin embargo, también los principios generales en cualquier norma administrativa sirven de parámetros para la autoridad administrativa, quien se encarga de evaluar y resolver las controversias que surgen, y en este caso particular, por el incumplimiento de normas. Nos lo desarrollaremos con mayor detenimiento en las siguientes diapositivas. El PAS tiene plazos regulatorios, es decir, las etapas que lo conforman, la presentación de descargos, tienen plazos, ¿no? Así como la duración del mismo, ¿no? Por ello, cuando hablamos de la prescripción, que actualmente ya puede ser regulada o resuelta a través de pronunciamientos de oficio por las autoridades administrativas, situación que antes no se producía, y también la caducidad del procedimiento, es decir, la autoridad administrativa tiene un plazo para poder, ya de por sí determinar una infracción a través del plazo de la prescripción, que son 4 años, y la caducidad en lo que vaya a demorar el procedimiento, que es de 9 meses, ¿no? Y que puede ser prorrogado por 3 más bajo la condición de que se trate de una decisión motivada por parte de la autoridad competente. Otra de las características del procedimiento administrativo sancionador es que tiene etapas diferenciadas. Tiene 2 etapas en realidad, que es la parte de la instrucción y la parte de la sanción. Evidentemente tiene que haber una diferencia de persona también. Estas etapas diferenciadas no solamente producen una garantía para el administrado, sino también un orden en los actos procedimentales que conforman el mismo. El otro punto que es importante mencionar es de que la exigibilidad de las multas también está sometida a un plazo, y este es de 2 años, ¿no? Y también, como todo procedimiento sancionador, ante la inminencia, ¿no?, de una posible sanción, somete a la autoridad administrativa a evaluar los atenuantes o los eximientes. Eximientes de responsabilidad se producen antes del inicio del procedimiento sancionador y los atenuantes dentro de él, ¿no? Dicho esto, en la siguiente diapositiva, nosotros ya vamos a comenzar a desarrollar los principios del PAS. Estos principios, como les comentaba, son muy importantes. Esta importancia se basa en que no solamente se constituyen en garantías para los administrados dentro del procedimiento, sino que también son parámetros para la autoridad administrativa, quien se encarga de evaluar las conductas
que significan infracciones de los administrados. Este concepto en realidad tiene mayor sustento cuando lo enfocamos de la siguiente manera. Nosotros actualmente estamos bajo un Estado de Derecho constitucional. En él, definitivamente, la búsqueda final, digamos, de una situación que se vaya a resolver es aplicar justicia. Y efectivamente eso es lo que se hace a través del derecho, ¿no? Entonces, en esta forma de la regulación de la Constitución, debemos de entender que la aplicación del derecho va más allá incluso de la misma norma literal, sino que exige, ¿no?, a la autoridad administrativa una valoración de la misma. Por eso en la Ley de Procedimiento Administrativo General encontraremos de que el principio de legalidad justamente está relacionado a la aplicación del derecho. Bajo ese extremo debemos de entender de que existe una valoración que se somete a, por un lado, ser proporcionales y por el otro también valorar las conductas en función a principios, ¿no? Y que en eso es la sustancia de este Estado de Derecho constitucional y que en algún momento le llaman neoconstitucionalismo. Bajo ese extremo tenemos varios principios que tenemos que desarrollar. El primero es el principio de legalidad, que es un principio clásico en el derecho administrativo y en el derecho penal, ¿no?, y en el derecho tributario y otros derechos en los cuales se imponen obligaciones, obviamente con normas de rango de ley, ¿no? Por eso el principio de legalidad entendido desde el PAS, ¿no?, significa que la potestad de aplicar sanciones está regulada con normas de rango de ley y que ello no signifique la privación de la libertad en ninguna forma para el administrado. Otro de los principios importantes que tenemos que hacer mención está vinculado al debido procedimiento. El debido procedimiento es una de las partes, digamos, más importantes, porque el debido procedimiento debemos de entenderlo también, no solamente como la separación de la fase instructora y sancionadora, tal cual lo define la norma bajo comentario, sino que también se conforma de una serie de actuaciones que significan para el administrado distintas garantías, desde el uso de la palabra hasta la debida motivación de las resoluciones por las cuales la entidad administrativa emite algún pronunciamiento. Bajo ese extremo, es necesario mencionar que el debido procedimiento es un conjunto de actuaciones que son propias del procedimiento en el cual nos debemos de sustentar en el principio de inocencia también, que lo veremos más adelante. Otro de los aspectos necesarios dentro del procedimiento administrativo sancionador es el principio de razonabilidad. Es decir, que las sanciones que la entidad administrativa aplica o impone, mejor dicho, debe de guardar una estrecha relación contra la conducta infractora que se pretende corregir. Es decir, esta razonabilidad exige una proporcionalidad y que, digamos, surge como una necesidad, ¿no?, de que tengamos infracciones que efectivamente tengan un efecto disuasivo y correctivo de las conductas que en un momento se vayan a determinar como infracciones. Un aspecto importante que también tiene que recogerse es el principio de tipicidad. Y tal vez aquí, aparte de mencionar que el principio de tipicidad recoge una estructura lógica normativa en la que tiene que existir para toda conducta descrita una sanción, es de que, digamos, las infracciones que se regulan no pueden ser interpretadas de manera extensiva, y ello se sustenta en que, digamos, el hecho de imponer una sanción, ¿no?, en función a una conducta no deseada por la sociedad debe estar claramente delimitada. Y para ello, en el derecho existen, dentro de los métodos de interpretación, ¿no?, en la interpretación sistemática, que tiende a ser extensivo los efectos de una norma,
o la analogía, que significa la comparación de casos similares y en cómo fueron resueltos. Bajo ese extremo, es oportuno mencionar de que bajo el principio de tipicidad no podemos hacer extensivas este tipo de regulaciones. Es decir, las infracciones tienen esta característica que de por sí no está limitada al marco jurídico del cual emanan. Es decir, la norma con rango de ley que autoriza una regulación normativa posterior limita los alcances de esta norma, ¿no? Y bajo ello no debe de evitarse que estas conductas administrativamente reguladas como infracciones sean una duplicidad de sanciones o conductas sancionables, ¿no?, en el aspecto penal. Es así, por ejemplo, ¿no?, que dentro del primer ejemplo que podemos mencionar es que la limitación de la regulación a través de reglamentos, ¿no?, lo cual es permitido, existir una norma que genere obligaciones y que autorice a través de reglamento crear las infracciones, están limitadas dentro del marco al cual emanan. Valga la precisión, el Tribunal Constitucional, ¿no?, en el año 2019 emitió una resolución, una sentencia que recayó sobre la acción de inconstitucionalidad interpuesta, ¿no?, por el Colegio de Abogados de Arequipa contra el artículo 46, ¿no?, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General. Y el sustento, parte del sustento, fue justamente esa ausencia de tipicidad y legalidad que se denotaba al momento de la regulación a través del reglamento, ¿no? En la siguiente diapositiva también estamos tocando 4 aspectos más que son necesarios mencionar. Un aspecto innecesario que es mencionar es la irretroactividad. Y es por ello que, las normas no se aplican de manera retroactiva. Sin embargo, nuestra norma en el PAS señala de que sí cabe la aplicación de la retroactividad benigna en el derecho administrativo, y evidentemente porque guarda una relación natural con el derecho penal, ¿no? Para algunos tratadistas en derecho es importante mencionar, ¿no?, de que el derecho penal es, digamos, un extremo que ya, transgrede la libertad del individuo porque su conducta está socialmente tan desvalorada que sobre él debe de recaer una privación de la libertad, ¿no?, bajo el supuesto de que se trata de un elemento que causa daño a la sociedad. Sin embargo, bajo ese mismo argumento hay conductas, ¿no?, que no generan, digamos, esa valoración por parte de quien emite normas, ¿no?, y cabe la aplicación del siguiente derecho que debe ser afectado, ¿no?, la propiedad, ¿no?, y evidentemente a través de multas pecuniarias o multas no pecuniarias según sea la naturaleza de cada infracción. Bajo ese extremo cabe pues la irretroactividad benigna, ¿no?, en el caso de que, por ejemplo, se emite una norma y las infracciones sean, reguladas con una sanción menor, ¿no? Bajo ese extremo también tenemos que conversar del concurso de infracciones, que es un principio más del PAS. En él, el concurso de infracciones se vincula directamente a aquellas conductas que originan infracciones distintas, ¿no? Y bajo ello, teniendo que se trata de una misma conducta y debemos de tener un parámetro, ¿no?, en el cual se aplique la sanción, y para ello debemos de considerar la infracción de mayor gravedad, ¿no?, en este caso de concurso de infracciones. Eso no significa de que estemos hablando de eximientes o atenuantes de la responsabilidad, sino que para poder sancionar deberemos tener en cuenta solamente la infracción más grave,
¿no? Puede ser de que como les decía, una conducta origine distintas infracciones, ¿no? Bajo ese extremo tendremos que considerar lo que ya hemos mencionado, ¿no? La infracción de mayor gravedad. Otro de los principios del PAS es cuando suceden infracciones de manera continua. Para ello, nuestra norma ha fijado un parámetro muy especial y ello se basa en que, digamos, se exige una temporalidad, ¿no?, entre la última sanción y la siguiente infracción. Debe haber transcurrido 30 días hábiles y la norma, bueno, hace una precisión en que debe mediar en esos 30 días hábiles la solicitud al infractor de que demuestre de que ha cesado la conducta que causa esas infracciones de manera continua, ¿no? En caso de ello no ser así y transcurridos los 30 días hábiles y teniendo en condición esta comunicación, se procederá a volver a aplicar la sanción. Claro, la norma menciona algunos casos en los que ya se hayan interpuesto recursos, ¿no?, como la reconsideración o la apelación, ¿no? Evidentemente, todavía no hablamos de una firmeza en la sanción. Otro de los aspectos que tenemos que mencionar es el principio de causalidad. El principio de causalidad es otro de los principios que en el derecho administrativo son de vital importancia. ¿Por qué? Bueno, este principio exige que debe existir una identidad entre el infractor y la responsabilidad administrativa, ¿no?, garantizando así, ¿no?, que estamos hablando de una clara y acertada invocación de una conducta administrativa que es protegida por el derecho, ¿no? Pongamos un ejemplo para poderlo ver, ¿no? Digamos, normalmente, por ejemplo, en el derecho administrativo, no presentar un documento dentro de los plazos, en algunos casos, suele ser clasificado como una infracción, por ejemplo, en materia tributaria, por decir, ¿no?, hablando de otro tema y distinto al transporte. Y ello motiva que se aplique una sanción. Evidentemente se tiene que identificar que el sujeto que comete la infracción era el que estaba obligado a presentar esa declaración o ese documento, y sobre ello claramente podremos determinar el tema de la responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces es uno de los principios más importantes, ¿no?, identificar, ¿no?, al sujeto que comete la infracción, pero que también estaba obligado a respetar una norma, la cual ha sido valorada por el legislador de forma, ¿no?, importante, ¿no?, que le atribuye una sanción en caso de no cumplir, ¿no?, esas disposiciones normativas. Otro de los principios, y esto ya lo vemos en la próxima diapositiva, es la presunción de licitud, ¿no? La presunción de licitud es una garantía que se basa mucho en, digamos, lo que conocemos como la presunción de inocencia, ¿no?, estas denominaciones de carácter penal, ¿no? Recordemos que el derecho penal pues proviene, ¿no?, del derecho administrativo, ¿no?, y que surge pues en conductas que son desvalorizadas completamente, ¿no?, y que merecen pues la pena privativa de la libertad, ¿no?, por poner en peligro a la sociedad. En este caso también sucede lo mismo. Las conductas de los administrados que son calificadas como infracciones tienen la misma naturaleza. Sin embargo, bueno, en la gravedad de estos incumplimientos normativos, ¿no?, son considerados de un punto de vista administrativo y que en algún momento no consideran este tipo de penas privativas de libertad. Sin embargo, son fuentes para modificaciones, ¿no?, en algunos casos para agravar las penas, ¿no?, penales, valga la redundancia, que correspondan, ¿no? Bueno, para cerrar, lo que es el principio de presunción de licitud es una garantía para el administrado y que, salvo tengamos hechos evidentes, ¿no?, bueno, tendremos que considerar que es
inocente o que se presume que ha cumplido con las normas, salvo que existan, como les decía, hechos evidentes que así lo demuestren, ¿no? Que no ha cumplido las normas, evidentemente. Otro de los principios importantes es la culpabilidad, y esto se relaciona al tipo de la responsabilidad, ¿no? En este caso estamos hablando en el derecho administrativo de responsabilidades subjetivas, siempre que la norma con rango de ley mencione lo contrario, es decir, de observancia de carácter objetivo, ¿no? Y esto lo diferencia del derecho penal, evidentemente. El incumplimiento de una norma es de carácter subjetivo cuando el administrado, ¿no? Tiene pleno conocimiento de que esta digamos, no obediencia debida, ¿no?, a las normas es de manera consciente, ¿no? Lo subjetivo en sí es de que se realiza la conducta, ¿no?, y ello implica inmediatamente una sanción. Por ejemplo, ¿no?, volvamos a otro caso más, ¿no?, el hecho de cruzar la luz roja, ¿no?, con un vehículo, ¿no?, sabiendo que tienes que detenerte y no lo haces, ¿no? Por ejemplo, era una persona que estaba muy apurada porque tenía que llegar a una clínica, ¿no? Digamos, ¿no? Pongamos un caso extremo, ¿no? Y cruza, ¿no?, la luz roja. Entonces, ahí el motivo determinante de esa conducta subjetiva, ¿no?, de por sí ya significa la aplicación de una infracción. No cabe, ¿no?, que de manera objetiva presentemos descargos, ¿no?, los cuales no están impedidos, obviamente, y que no podamos mencionar claramente cuáles son esos hechos, ¿no? Podemos mencionar, sin embargo, la autoridad administrativa sabe que esas conductas son de carácter subjetivo y no valen, digamos, en algunos casos, discrepancias. Claro, la norma menciona inclusive cuando ocurren atenuantes y calificará esas conductas cuando puedan ser subsanadas, ¿no? Pero de manera general, desde un punto de principio de culpabilidad, la responsabilidad administrativa es de carácter subjetivo. Y uno de los principios clásicos, ya para terminar esta diapositiva, es, digamos, que no podemos ser sancionados por una misma conducta dos veces, ¿no? Y que lo conocemos como el non bis in idem, ¿no? Y es así, ¿no?, que, digamos, tenemos, ¿no?, los principios del procedimiento administrativo sancionador, ¿no?, que son, como les decía, bases o garantías, ¿no?, para los administrados, pero también son puntos de referencia para los administrados en general, ¿no?, y que significan en sí, ¿no?, puntos de referencia para la elaboración normativa y que nos sirve mucho para resolver las controversias que surgen en el derecho administrativo sancionador. En la siguiente diapositiva les presentamos las etapas del procedimiento sancionador. Como les decíamos, son dos, ¿no? En la Ley de Procedimiento Administrativo se regulan estas dos etapas. La primera etapa es la etapa de la instrucción, que es a cargo de un órgano instructor, y la segunda etapa lleva el nombre de la etapa sancionadora, ¿no?, que es a cargo de un órgano sancionador. Veamos, hay un aspecto importante que tenemos que mencionar del procedimiento, del PAS, ¿no?, que es un procedimiento que se inicia de oficio, es decir, cabe, ¿no?, que por la propia actividad de la entidad se detecten infracciones, pero también bajo el deber de colaboración entre entidades, que también se hagan de conocimiento infracciones de los administrados que se producen en otras circunstancias que escapan a las entidades, ¿no? Por ejemplo, puede ser una conducta que, digamos, esté siendo restrictiva de la libre competencia, por ejemplo, ¿no? Y esto sería una materia digamos, de conocimiento del INDECOPI. Pero también de repente esa conducta tiene que ver, digamos, con aspectos prohibidos por, digamos, un sector como el Ministerio de Energía. Entonces, también pueden ser que tengan, ¿no?, infracciones o ilícitos administrativos que tengan que ser sancionados. Entonces, bajo ese extremo, cabe muy bien que en este caso INDECOPI ponga de conocimiento del Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, por decir en el ejemplo, y que ellos inicien un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y por el hecho de que me lo haya
comunicado una entidad, eso no significa que deje de ser de oficio, ¿no? También puede ser por denuncias, denuncias de administrados que ponen en conocimiento de la autoridad administrativa hechos ilícitos administrativos, ¿no? Que pueden ser, instaurados de oficio, evidentemente. Entonces, hay una característica muy importante, ¿no? Una vez que una autoridad administrativa toma conocimiento y tiene facultad sancionadora, inicia una serie de, actos o actuaciones procedimentales que tienen que ver con la investigación, la inspección y la averiguación y dar y tener convicción de que posiblemente exista, ¿no?, una comisión de infracción. Y ello da inicio al procedimiento administrativo con la emisión de una resolución de inicio que permita esta apertura del procedimiento, ¿no?, en la que evidentemente se detallan las circunstancias y también se indican y se adjuntan los documentos que dan convicción a la autoridad instructora de que se haya cometido una infracción. Esto posibilita al administrado presentar descargos dentro de los 5 días, ¿no?, hábiles contados a partir del día de la notificación de esta resolución. Estos descargos, conjuntamente, ¿no?, con otros medios que haya actuado la entidad, y aquí es importante mencionar ya que no solamente los principios del derecho sancionador son aplicables en un procedimiento PAS, ¿no?, sino también aquellos principios que regulan la norma administrativa de manera general. Es decir, todas las actuaciones se basan en el impulso de oficio, el principio de celeridad, ¿no?, y el principio de verdad material, que es muy importante, ¿no?, porque toda la actuación que lleva a cabo las autoridades administrativas dentro de un PAS tienen como finalidad generar convicción en el administrado, en la entidad administrativa. ¿Y por qué no también en el administrado, no? Porque evidentemente los principios también son oponibles por el administrado. Una vez de que se han valorado los descargos y también se han actuado los medios probatorios necesarios, ¿no?, para generar, ¿no?, convicción en la autoridad administrativa, se emite un informe final de instrucción. En ese informe final de instrucción se puede sustentar, ¿no?, que no se ha cometido una infracción, pero también si se comete una infracción debe indicarse claramente la autoridad que sanciona, la infracción y la sanción, ¿no?, así como indicar sustentadamente aquellos aspectos que han motivado, ¿no?, esa convicción en la autoridad instructora. Este informe es trasladado al órgano sancionador, quien tiene la obligación, ¿no?, de notificar al administrado para la presentación de otros descargos, y también bajo el mismo plazo, ¿no?, de 5 días hábiles, ¿no? Bajo ese extremo, ¿no?, una vez ya recibidos los descargos del administrado, queda expedito, ¿no?, el expediente para emitir una resolución. Debemos de tener en cuenta que el informe final de instrucción, una vez recibido, también puede ser, como corresponde, evaluado por el órgano sancionador, y en caso que se necesite realizar nuevas valoraciones, actuar nuevos medios probatorios, puede, ¿no?, devolver el expediente al órgano instructor para que proceda con ello, ¿no? Y si esto ocurriese, evidentemente tiene que hacerse de conocimiento del administrado para que presente descargos también otra vez. Ahora, veamos, una vez que se determina, ¿no?, la responsabilidad administrativa, una vez recibidos los descargos al informe final de instrucción, ya queda emitir la resolución de sanción, ¿no? En caso no fuera necesaria, ¿no?, la emisión de la sanción, pues se procederá a archivar el procedimiento. Es importante mencionar también que una vez que esta resolución quede firme, se procederá a la ejecución de la sanción, ¿no? Sin embargo, en todo el procedimiento es importante mencionar de que el administrado tiene el derecho de hacer uso del informe oral, ¿no?, en cada etapa del procedimiento o cuando lo estime necesario, ¿correcto? Entonces,
Digamos, de carácter general, el procedimiento sancionador está conformado por estas dos etapas. En la siguiente diapositiva tenemos que mencionar un aspecto importante que está vinculado a las medidas provisionales dentro del PAS. Digamos, nuestra norma general le ha dado esta denominación. Sin embargo, en normas ya especiales se le ha denominado de distintas formas, ¿no? Medidas preventivas, ¿no? Medidas precautorias, ¿no? Hay distintas, ¿no? Sin embargo, cada una ya tiene una connotación distinta que lo veremos a continuación, ¿no? De manera general, las medidas provisionales, digamos, sin que esto signifique una clasificación doctrinaria, podemos considerarlas que suelen suceder antes, durante y después del procedimiento sancionador. Son antes porque definitivamente la magnitud de la conducta infractora significa que debemos de tener una protección de algún bien jurídico. El fin de estas regulaciones son proteger la seguridad, proteger la salud, ¿no? La vida de las personas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para poderlo entender. Digamos, si estamos hablando de la salud, por ejemplo, podríamos hablar de que se trate de una farmacia, ¿no? Que vende o expide, ¿no? Medicamentos vencidos, por decirlo. Entonces, válidamente, para que esta actividad no continúe, ¿no? Se suspende las actividades, ¿no? Y se toman las medidas administrativas físicas para impedir ese expendio. En el transporte también ocurre igual, ¿no? Existen conductas graves, muy graves, que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos y por lo tanto cabe, ¿no? El retiro, ¿no? La retención de una licencia de conducir, por ejemplo, cuando se interviene un conductor que está en estado de ebriedad, ¿no? Evidentemente. Bajo ese extremo, las medidas provisionales, en este caso, estas medidas, ¿no? Que en nuestras normas ya especiales en el transporte las llamamos medidas preventivas, ¿no? Sin embargo, digamos, también hay medidas correctivas y estas medidas se producen cuando ya se aplica la sanción, ¿no? Y para ello, ¿no? Evidentemente, se busca, ¿no? Rectificar y asegurar el cumplimiento de la sanción que se emite. Veamos, en estas medidas provisionales que están reguladas en el PAS de la ley de la ley de procedimiento administrativo, tienen la finalidad, como toda medida, y está en el marco general, de cautelar un bien jurídico. Evidentemente, ¿no? Se aplican también para asegurar la eficacia de la resolución final, ¿no? Dicho esto, ¿no? Debemos atender de que tenemos que obedecer o tener en cuenta de que la proporcionalidad es otro elemento necesario. Y esto es de vital importancia porque la medida que se impone no puede ser una medida, ¿no? Que también lesione bienes jurídicos de manera extrema, ¿no? Bajo esto, en realidad, queda plenamente establecido de que la autoridad administrativa debe de hacer un análisis de proporcionalidad de las medidas que toma. Por ejemplo, el hecho, ¿no? de aplicar medidas preventivas en el caso del ejercicio de actividades productivas o actividades económicas, ¿no? sin autorización es un hecho grave. Porque definitivamente el aspecto de acceder a una autorización significa cumplir condiciones de acceso, condiciones de operación que permitan y garantizar un buen servicio al ciudadano. Recordemos que al menos en el transporte estamos hablando de servicios públicos y hay un deber de confianza. Hay un deber, ¿no? de confianza que el administrado a quien se le da una autorización tiene que respetar. El Estado está confiando en que se va a brindar un servicio de calidad con todas las garantías que ello significa. Entonces, si tenemos un administrado que no hace su trámite, que no está autorizado, es un hecho grave. Es un hecho grave. Por ello, la aplicación de medida preventiva en ese caso está más que justificada.
La temporalidad es otra de las características de las medidas provisionales de manera general. Está relacionada directamente a la duración de estas. La norma no menciona un plazo, pero también significa de que el administrado puede solicitar el cese de esa medida preventiva. Para ello ya la autoridad administrativa deberá evaluar ya el hecho, ¿no?, que se pretende proteger ya en ese momento, ¿no? Bajo ese extremo ya corresponde al casuismo, ¿no?, particular de cada situación que se vaya a regular. La compensación, bueno, lo hemos definido así porque digamos que brindar un servicio cualquier sin autorización es sancionado con una suspensión de 20 días o de 30 días. Sin embargo, aplicamos una medida preventiva de 10 días, por decir. Bajo ese extremo, siendo que la sanción es 30 días, esto permite a la autoridad administrativa a compensar de alguna forma. Si ya tuvo 10 días de paralización de actividades, la sanción saldrá por la diferencia, ¿no?, de 20 días. Y es consecuente porque guarda relación y proporción con la medida que se aplicó en su momento, ¿no? Y para ello no se ha regulado este extremo en la Ley de Procedimiento Administrativo. La extinción. Evidentemente, la extinción de las medidas provisionales se produce en dos hechos. El primero es cuando culmina el procedimiento por caducidad, es decir, transcurrieron más de 9 meses sin que se haya aplicado sanción al administrado. Entonces, inmediatamente la autoridad administrativa está obligada a levantar las medidas provisionales que se hayan impuesto. También las medidas provisionales no se levantan en el caso en que ya se va a imponer la sanción que pone fin al procedimiento. Por eso es importante retomar esta clasificación de medidas preventivas que son antes del procedimiento administrativo, ¿no?, y las medidas o durante el procedimiento administrativo, y las medidas correctivas, ¿no? Las medidas correctivas ya se imponen al momento de aplicar la sanción, ¿no? Y en el caso de que tuviéramos medidas preventivas, ¿no?, que ya van a cesar, se levantan inmediatamente una vez al momento de la aplicación de la sanción. Bueno, dicho esto, haciendo un resumen de todo lo que hemos avanzado hasta aquí, hemos de manera general conversado sobre el procedimiento administrativo sancionador que es regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo. Hemos tomado los puntos más saltantes que se relacionan a nuestro tema central a fin de determinar primero los principios que regulan el procedimiento, como les decía, que se constituyen en primer lugar como garantías para el administrado. En segundo lugar, son parámetros valorativos al momento de resolver controversias por parte de la entidad administrativa. Son puntos de apoyo. En segundo lugar, hemos visto también la estructura del procedimiento sancionador, que es regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el cual, como les había comentado de manera de resumen, es la autoridad instructora y la autoridad sancionadora, las cuales constituyen las dos etapas de este procedimiento que se encuentran debidamente diferenciadas, obviamente, para garantizar la imparcialidad y la independencia, ¿no? Y esto también forma parte del debido procedimiento, que es uno de los principios del derecho administrativo en general. Bajo estas dos etapas, los procedimientos son de oficio, como les decía, y están supeditados, ¿no?, a la determinación en un primer momento, ¿no?, de la actividad probatoria, ¿no?, y podamos determinar la posible comisión de una infracción, y esto se materializa a través de una resolución de inicio, ¿no?, comúnmente, ante la cual el administrado tiene un plazo de 5 días para presentar sus descargos, y ocurrido este hecho, formula un informe final de instrucción en el que puede recomendar el archivamiento del procedimiento o, en todo caso, la aplicación de una sanción, identificando claramente la conducta ilícita que se haya cometido, el órgano que va a sancionar, y sustentando cada uno de los hechos que forman esta sanción.
Para ello, ¿no? Este informe final es notificado por el órgano sancionador, ¿no? Y le da un plazo nuevamente de 5 días para presentar sus descargos, ¿no? Luego de los cuales, ¿no? Ya con o sin descargos, evidentemente, la autoridad sancionadora está expedita para emitir su pronunciamiento, que puede ser una sanción o que puede ser también el archivamiento. Y luego hemos visto las medidas provisionales del procedimiento con sus principales características. Entonces, dicho esto, ¿no? Damos por concluida la primera etapa, ¿no? de nuestra exposición para continuar luego con el procedimiento sancionador especial, ¿no? que ya es regulado por el Decreto Supremo 04/2020 MTC. En esta segunda parte vamos a revisar el pase especial regulado por el Decreto Supremo 04/2020 MTC. Para comenzar, la base legal está regulada por 3 hitos importantes. El primero está relacionado al Decreto Legislativo 1406, que permitió crear procedimientos especiales para el transporte y los servicios complementarios. Posteriormente, este año salió publicado el Decreto de Urgencia 019, que le da la característica de especial y sumario al procedimiento administrativo especial. Finalmente, también la regulación propia ya del Decreto Supremo 04. Entonces, estos 3 hitos son importantes conocerlos porque constituyen en sí el marco normativo especial. Y no olvidemos que el marco general está constituido o regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo General, además de las normas especiales, ¿no? de cada servicio de transporte o, digamos, de servicios complementarios. En este contexto, en la siguiente diapositiva, nosotros podemos precisar por qué este procedimiento sancionador especial es sumario y también especial. Un procedimiento sumario se caracteriza porque reduce etapas con la finalidad de tener una solución de controversias o una resolución de conflictos de manera rápida. Ello no significa que se transgreda el debido procedimiento, como lo vamos a ver posteriormente. Asimismo, un procedimiento es especial porque se norma de manera particular un aspecto necesario y congruente con la finalidad pública. Es decir, tanto el transporte como sus servicios complementarios necesitan de una regulación procedimental especial para asegurar una eficaz pronunciamiento de la administración pública. En este contexto, ¿no? Ambas características se relacionan estrechamente con el debido procedimiento, porque el debido procedimiento, aparte de ser un principio, se constituye, como les comentaba, en una garantía para el administrado. Entonces, en una relación administrado-estado, es necesario que existan determinados límites para la actividad administrativa, garantizando así el derecho de igualdad entre las partes. Bajo ese extremo, la debida notificación se constituye en una válida percepción que nos permite a nosotros determinar, primero, que el administrado conozca válidamente los actos que una entidad pública emite cuando existe una controversia, haciéndole de conocimiento pleno el pronunciamiento de la administración. Y este pronunciamiento de la administración debe tener una característica: debe encontrarse de manera motivada. Es decir, las decisiones de la administración pública deben considerar una adecuada motivación. Recordemos que este es uno de los requisitos de validez del acto administrativo. Asimismo, una debida notificación garantiza que el administrado pueda ejercer 2 derechos: el derecho de contradicción, que está íntimamente relacionado al derecho de defensa, ¿no? En todo ámbito del Estado, y también el derecho de impugnación, ¿no? Ambos derechos
son, en esencia, la manifestación del derecho de defensa en la parte administrativa. Por un lado, el derecho de contradicción es el uso o el ejercicio del derecho que tienen todos los administrados para, ¿no?, refutar o contradecir las decisiones administrativas en toda índole. Bajo ese extremo, debemos considerar de que una vez presentado algún recurso contra los actos administrativos de la entidad, cabe que en un plazo razonable se pueda emitir una resolución. Para ello, en este proceso, debemos de tener en cuenta que el administrado debe tener plena garantía de ofrecer y producir pruebas, a fin, ¿no?, de crear convicción en la autoridad administrativa en que la posible comisión de una infracción no es un hecho que haya ocurrido. Bajo ese extremo, esta caracterización o enumeración de garantías no es limitativa. Existen otras, ¿no?, o pueden ser incorporadas otras por las normas con rango de ley. En resumen, el procedimiento especial y sumario está estrechamente vinculado a las garantías del debido procedimiento. Y ello lo vamos a poder diferenciar en la siguiente diapositiva, en la que estamos indicando qué hechos componen la fase instructora. Como vimos en la primera parte, el procedimiento administrativo sancionador tiene dos partes, una que es la parte instructora y la parte sancionadora. El PAS especial también sigue las mismas reglas. ¿Por qué? En la medida de que se trata de una garantía para el administrado, encontrar dos autoridades diferenciadas que instruyan y sancionen es importante, porque garantiza, digamos, una convicción en la autoridad administrativa que sanciona libre e independiente. Para esto, el procedimiento en la fase instructora se inicia con la notificación de la imputación de cargos al infractor. Este es uno de los aspectos que tenemos que resaltar debido a que la entrada en vigencia de esta norma estaba supeditada a que las entidades públicas, ¿no?, como Sutran, regulen estos instrumentos. En la actualidad, nuestra entidad ya ha procedido a esa regulación. Por ello, ¿no?, este plazo de 45 días hábiles es importante, pues da un tiempo prudencial a las entidades públicas para adecuarse a este procedimiento especial, tanto en el transporte como en sus servicios complementarios. La imputación de cargos es un documento que tiene una serie de requisitos. Entre los más importantes es la identificación de la conducta infractora, la posible sanción que tendría que imponerse, la base legal en la que se sustenta esta infracción, así como la debida o el espacio para que el administrado en la imputación de cargos pueda realizar observaciones de ser el caso, así como la firma de las autoridades que intervienen en dicha comisión de la infracción, ¿no?, en caso de que sea una infracción detectada, ¿no?, tanto por los inspectores de transporte o por la Policía Nacional del Perú. En este caso, debemos indicar, ¿no?, que en el transporte y servicios complementarios, el acta de fiscalización es un instrumento adecuado para determinar una imputación de cargos. Sin embargo, también digamos que tenemos que considerar que en el tránsito constituirá, ¿no?, la imputación de cargos lo que conocemos ya como nuestra papeleta de infracción de tránsito. En ambas situaciones, tanto en tránsito como en servicios complementarios, cabe la posibilidad, ¿no?, de emitir resoluciones de inicio. Esta posibilidad surge en la medida de que la actividad fiscalizadora también incluye el trabajo de gabinete. Y bajo ese extremo, ¿no?, es necesario de que estos informes de gabinete se remitan a la autoridad instructora, quien tomará conocimiento de ellos y, de ser el caso, iniciará procedimiento administrativo sancionador, notificando conjuntamente, ¿no?, estos documentos que sirvan de convicción de la autoridad de que se haya cometido una infracción, conjuntamente con la resolución de inicio.
para dar punto de partida o procedimiento sancionador. No cabe duda que en cualquier etapa del procedimiento, ya sea en la instrucción o en la sanción, el reconocimiento de la infracción significa, ¿no?, la aceptación del administrado en forma voluntaria de la comisión de una infracción. Es decir, casi se trata de una terminación anticipada del procedimiento. Ello no implica de que no se reconozca la infracción. Bajo ello, una vez de que se ha hecho el pago, el administrado, la entidad emitirá una resolución, ¿no?, imponiendo la infracción correspondiente, ¿no? O sea, digamos, el reconocimiento de la infracción no produce una, digamos, pérdida o perdón de la infracción, todo lo contrario. En este extremo, es importante, como todo acto administrativo, que la imputación de cargos sea debidamente notificada. Como recordemos, uno de los puntos que garantizan el debido procedimiento es justamente la debida notificación, bajo las reglas de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Esto es, que la notificación será válida con la entrega al presunto responsable. Es preciso mencionar que en el transporte, por ejemplo, ¿no?, existen responsabilidades que son relacionadas tanto al conductor como al transportista. En los servicios complementarios, de la misma forma, ¿no?, existen responsabilidades para quienes ejercen estas autorizaciones, pero también en parte para quienes participan en la emisión de las autorizaciones correspondientes, ¿no? Entonces, bajo este extremo, es importante mencionar ya en la siguiente diapositiva que en el procedimiento especial, ¿no?, debemos de tener en cuenta que una vez que se produce la notificación, siguiendo las reglas, ¿no?, de la Ley de Procedimiento Administrativo, cabe la presentación de descargos dentro del plazo de 5 días hábiles. Es decir, es el mismo plazo que se regula en el procedimiento administrativo sancionador general, por decirlo de alguna forma. En este extremo, ¿no?, una vez que se haya presentado estos descargos, ¿no?, es importante evaluarlos y merituar los descargos del administrado. Bajo ese extremo, ¿no?, es importante mencionar que por el lado, ¿no?, de la administración son medios probatorios, ¿no?, las actas de fiscalización, las papeletas de infracción de tránsito, los informes de gabinete que sustenten la posible comisión de una infracción, así como las constataciones del MTC u otros órganos, ¿no? Entonces, digamos, ellos garantizan al administrado a conocer cuáles ya son los medios probatorios de la entidad, ¿no? Bajo ese extremo, evidentemente, una vez que se presentan los descargos del administrado, es posible que, sumado a la actividad de investigación, a la actividad probatoria, ¿no?, propia del órgano instructor, se identifiquen posibles otras infracciones. En este caso, obviamente, será necesario otorgar un plazo adicional al administrado que posteriormente veremos. Para ello, toda esta actividad concluye con la elaboración del informe final de instrucción. Como vemos, no hay mucha diferencia con el procedimiento general. Sin embargo, en este punto sí es importante mencionarlo. El informe final de instrucción, en caso no se amplíen las imputaciones de cargo, no se notifica al administrado como en el procedimiento general, sino que se remite a la autoridad instructora a fin de que ésta emita la resolución de sanción. En la siguiente diapositiva vamos a poder apreciar, digamos, estas características, ¿no?, del informe final de instrucción. El informe final de instrucción debe señalar las posibles medidas que deban aplicarse en caso se determine una responsabilidad administrativa, así como también claramente debe señalarse los hechos que generan convicción en la autoridad instructora de la comisión de una posible infracción. En este extremo, la base legal, así como la adecuada tipificación, son elementos sustanciales para el informe final de instrucción. Es necesario mencionar también de que la debida motivación es importante. Como vemos,
Todos los principios o todas las garantías del debido procedimiento están reguladas en este procedimiento especial. Es importante mencionar también que en los casos en que se determine responsabilidad, ¿no?, con otros medios probatorios, ¿no?, y estamos hablando ya en la etapa de la elaboración del informe final, este informe final tendrá que ser notificado al administrado. Y esto es lo que les mencionaba antes. El plazo, tanto en la imputación de cargos como en el informe final, es necesario otorgar un plazo adicional al administrado. ¿Por qué? Porque tiene que defender la posición de su posición. Y en caso existan nuevos hechos, estos hechos no son de conocimiento del administrado. Por lo tanto, tiene que notificarse, ¿no?, el informe final al administrado. En los casos en que, ¿no?, como parte, ¿no?, de la actuación probatoria se identifiquen nuevos cargos, ¿no?, nuevas infracciones, posibles infracciones. Para ello se da un plazo de 5 días hábiles al administrado para que pueda, ¿no?, presentar sus descargos. Este plazo se cuenta desde el día de la notificación. El administrado puede solicitar una prórroga y el solo hecho de solicitar esa prórroga significa la aprobación automática. Es decir, solo basta la presentación de la solicitud de ampliación de plazo para que el administrado tenga 5 días más para presentar sus descargos. Es así que una vez presentados estos descargos, o en caso no se presenten, la autoridad instructora, ¿no?, elaborará el informe final y con ello lo remitirá a la autoridad decisoria, ¿no?, a fin de que proceda a evaluar, ojo, a evaluar si existe o no infracción. No confundamos, ¿no? El informe final de instrucción no determina la convicción de la autoridad decisoria o autoridad sancionadora. No, por el contrario, es un elemento más. Tal es así de que la autoridad sancionadora tiene la facultad de devolver el informe final, como lo señala también el procedimiento general, ¿no?, a el órgano instructor para que amplíe o sustente en forma más contundente los argumentos que presenta, ¿no? En este extremo, ya en la siguiente diapositiva, vamos a ver la fase sancionadora. La fase sancionadora se constituye en sí como la emisión de la resolución. Y esta emisión de la resolución puede tener dos resultados, ¿no? El primero es que se archive el procedimiento, lógicamente, porque no se ha acreditado fehacientemente la comisión de una infracción, o en todo caso sí, la aplicación de una sanción de carácter pecuniario o no pecuniario. En este extremo, ¿no?, en caso no se determine la responsabilidad del administrado, procederá el archivo del procedimiento administrativo sancionador especial. Evidentemente, en esta etapa también es posible que el administrado, ¿no?, haga efectivo el reconocimiento voluntario de la infracción. Sin embargo, como les decíamos, ¿no?, tanto en la fase instructora como en la fase sancionadora, la autoridad está obligada a declarar la responsabilidad administrativa, ¿no?, del administrado, y ello porque el reconocimiento voluntario importa si la existencia de un hecho que constituyó infracción, ¿no? Es como decir la terminación anticipada, ¿no?, de este procedimiento, algo así. En materia penal, ¿no?, tomando un ejemplo, el reconocimiento de la infracción es un hecho que, digamos, ya es regulado en distintas normativas especiales, ¿no?, como en el tránsito y en el transporte, así que ello no es ajeno a esta norma, ¿no? Más bien tiene un carácter regulatorio más específico y determina, ¿no?, como les decía, que se declare la responsabilidad administrativa que haya sido, ¿no?, imputada al administrado. En la siguiente diapositiva tenemos un cuadro comparativo entre ambos procedimientos, ¿no? El procedimiento general, por denominarlo así, ¿no?, y el procedimiento especial, ¿no?, nuestro PAS especial. Como vemos, ¿no?, es un punto importante que no se ha mencionado hasta aquí, es la etapa recursiva, ¿no? Una vez que se haya concluido el procedimiento sancionador, el administrado aún tiene
¿no?, la potestad de iniciar el procedimiento recursivo. El procedimiento recursivo está conformado ya por lo que la mayoría de nosotros conoce, es decir, por el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Ambos tienen características distintas, ¿no? En el recurso de reconsideración existe una etapa probatoria, ¿no?, mientras que ello no existe en el recurso de apelación. En el recurso de apelación se ven lo que se denominan cuestiones de puro derecho, es decir, entre otros, la aplicación de normas, por ejemplo, ¿no?, el cuestionamiento a la interpretación o la posición de la administración desde un punto de vista netamente jurídico. En este extremo es importante mencionar dos aspectos. El primero está relacionado en que en la comparación entre el procedimiento sancionador general y el procedimiento especial. El primero que salta a la vista es definitivamente el inicio del procedimiento, ¿no? El inicio del procedimiento para el procedimiento especial surge con la notificación de la imputación de cargos. En realidad, hasta ahí no existe mayor diferencia. El punto de encuentro es en el informe final, porque en el procedimiento administrativo general, ¿no?, sancionador, la notificación del informe final es, obligatoria. En el procedimiento especial no es obligatorio. O sea, nos referimos a que solamente se podrá notificar el informe final, como les decía, cuando, ¿no?, en la imputación de cargos, ¿no?, se verifiquen por medios probatorios que no conoce el administrado nuevas infracciones. Es eso. Esa es la principal diferencia. Es decir, se acorta un paso, ¿no?, y por eso es sumario. Lo sumario es, digamos, que el administrado, en caso existan nuevos hechos, no tiene garantizado su derecho de defensa debido a que se le notificará el informe final. Bajo ese extremo, evidentemente, hará uso de su derecho de defensa. Inclusive, podrá presentar la prórroga del plazo por 5 días hábiles adicionales. Bajo ese extremo, ¿no?, hay algo que caracteriza a ambos procedimientos. En el procedimiento general y en el procedimiento especial se puede hacer el uso de la palabra en cualquier momento. Y eso es un denominador común de cualquier tipo de procedimiento, sea sumario o no. La otra diferencia está en el procedimiento recursivo. En el procedimiento recursivo especial solamente se permite la presentación del recurso de apelación. Y este recurso de apelación está directamente vinculado a la aplicación de la sanción. Aquí podría cuestionarse abiertamente que la existencia, de solo un recurso transgrede lo que llamamos la doble instancia. Pero no es así. El Tribunal Constitucional ha sido claro cuando ha mencionado algunos aspectos relacionados a esta etapa. Y mientras se garantiza el derecho de defensa, no hay, algún impedimento. Es importante mencionar de que la diferencia que existe entre el recurso de apelación y el recurso de reconsideración es, que se presenta en la reconsideración el recurso ante la misma autoridad que emitió el acto y debe juntarse nueva prueba, si no será improcedente, ¿no? Entonces, bajo ese extremo, el recurso de apelación siempre se presenta o es resuelto por el superior jerárquico de quien emitió el acto. En ese extremo, la existencia o no de un proceso, de reconsideración, termina siendo relativo, porque la reconsideración es opcional. Es un recurso optativo por parte del ciudadano, del administrado. Y en este caso, el hecho de presentar nueva prueba o no, evidentemente queda como una potestad abierta para que pueda ser presentado en el recurso de apelación dentro del PAS especial. Así que no habría mayor inconveniente de evaluar en la apelación del PAS especial tanto el ofrecimiento de una nueva prueba, así como los argumentos de puro derecho que presente el administrado. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos ya unos apuntes finales que son necesarios mencionar. Como habíamos visto, tanto la prescripción y la caducidad son, dos hechos que norman el procedimiento.
Una de las características importantes, ¿no?, de la Ley de Procedimiento Administrativo y sus modificaciones fue de que actualmente la prescripción en el derecho administrativo puede ser declarada de oficio. Así es que en el PAS especial, evidentemente la prescripción se regula bajo las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. La caducidad sigue los mismos pasos. La caducidad en el procedimiento administrativo especial es idéntica a la caducidad del procedimiento administrativo sancionador general, por decirlo de alguna forma, porque se aplica de manera supletoria, tanto la prescripción y la caducidad. Por ahí no tenemos ninguna variación. La etapa recursiva, bueno, como les comenté, solamente cabe la interposición del recurso de apelación, pero ello no opta de que nosotros podamos presentar nuevas pruebas y nuestros argumentos de derecho. Así que por ahí no hay mayor inconveniente, en gran medida, ¿no?, que estamos garantizando el derecho de defensa del administrado. Y finalmente, ¿no?, un punto importante y que toda norma menciona, ¿no?, es la transitoriedad. O sea, cuando existe una modificación normativa, más que todo en lo que se refiere a procedimientos, es qué sucede con los procedimientos que están en trámite. Recordemos de que nuestra Constitución, digamos, y nuestro ordenamiento jurídico está preparado al 100% para la teoría, ¿no?, de la aplicación inmediata de la norma. Sin embargo, acá se está garantizando, ¿no?, que los procedimientos que están en trámite, ¿no?, continuarán, ¿no?, con la norma en las que dio origen hasta su culminación. Por ello, recién, ¿no?, este procedimiento administrativo sancionador especial se aplicará cuando entre en vigencia el Decreto Supremo 04/2020 MTC. Finalmente, quisiera mencionar digamos, qué sucede, ¿no?, si es que se produce la caducidad de un procedimiento sancionador en esta etapa, ¿no?, y ya está en vigencia nuestro procedimiento administrativo sancionador especial. Bueno, evidentemente la caducidad del procedimiento significa la conclusión del procedimiento. Eso es en sí que si se reiniciara el procedimiento tendría que obedecer a las reglas vigentes, ¿no?, porque el procedimiento ya concluyó y concluyó obviamente por una caducidad. Bajo este extremo deberá obedecerse también si es que la infracción está prescrita o no. Entonces, digamos, hay todo un mecanismo importante que debemos de conocer. Otro ejemplo más que podemos mencionar es qué sucede, ¿no?, si en esta aplicación de la norma un administrado ya presenta un recurso de apelación, ¿no? Evidentemente un recurso de reconsideración cuando debía haber presentado un recurso de apelación. Bueno, en este caso es importante mencionar que nosotros como operadores administrativos, ¿no?, de la ley tenemos una serie de pasos que seguir, y uno de ellos es que todo escrito del administrado, cuando se deduzca de él su verdadero carácter, no puede ser calificado, y siendo que por voluntad normativa, ¿no?, estamos obligados a considerar como recurso de apelación a la única vía que sucede después de la aplicación de la sanción, tendremos que calificar el recurso del administrado y tendremos que requerir, ¿no?, el sustento, ¿no?, correspondiente, ¿no?, porque digamos él presenta un recurso de reconsideración, ofrecerá solamente nueva prueba y no presentará o argumentos relacionados a la aplicación o no del derecho, por ejemplo. Entonces tendremos que comunicarle al administrado la calificación del recurso, así como solicitarle la argumentación correspondiente o dándole un plazo prudencial, ¿no?, que nos permitirá generar una adecuada conducción del procedimiento administrativo, ¿no? Otro de las preguntas que podrían suceder es cómo hacemos la actuación del informe oral. Bueno, como les decía, el informe oral puede suceder en cualquier fase del procedimiento administrativo sancionador, cualquiera que sea este general o este procedimiento especial. Es una actuación del procedimiento, por lo tanto debemos dejar constancia de su ocurrencia. Normalmente se aplica un plazo para este uso de la palabra, o sea, un tiempo. Eso lo decide cada entidad, ¿no? Nuestras normas no han regulado que sea 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos.
media hora, ¿no? Sino que es un plazo prudencial para que el administrado pueda presentar sus argumentos orales, ¿no? Y ello también significará que, o por un tema procedimental, presentará sus alegatos, ¿no? De ser posible, ¿no? Las normas no mencionan o regulan que sea una presentación de alegatos, pero la presentación de todo escrito dentro del procedimiento no pues digamos, a voluntad de las partes, ¿no? Porque en realidad ello deja constancia, ¿no? De los argumentos finales que tendrá la autoridad, sea instructora o sancionadora, para emitir sus respectivos pronunciamientos, ¿no? Finalmente, también podemos hacer una precisión, ¿no? ¿Qué sucedería, ¿no? En los casos en los que los administrados, digamos, no solamente presenten el informe oral, sino soliciten una actuación probatoria, ¿no? En este punto es importante mencionar que el administrado tiene ese derecho, ¿no? De ofrecer y producir pruebas, ¿no? Bajo este extremo, ¿no? Es importante mencionar que hay una regulación, ¿no? En la Ley de Procedimiento Administrativo, en la que, por ejemplo, si el administrado haya solicitado, ¿no? un pronunciamiento de alguna entidad, ello no suspende el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo continúa y la autoridad administrativa emitirá pronunciamiento con los elementos de juicio que tiene, ¿no? Eso no es una causal de suspensión del procedimiento administrativo, tanto especial como general. Bueno, dicho esto, damos por concluida la exposición, no sin antes darles las gracias por la atención prestada. A los participantes, gracias por participar en esta capacitación virtual y espero que haya sido de su total provecho. Los invito a participar en próximas capacitaciones virtuales de la SUTRAN.